Un momentito. Ah, ya está, ahí bien puso. Ahí está. Listo. Lo puse yo a grabar. Bárbaro, Marcelo, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Marcelo, buenas ¿Cómo va, tardes, Bien, ¿cómo Marcelo? va? Como David. no vi, no te vi en la pantalla, no te saludé. A las corridas, Por pero eso, yo voy a estar todo bien. presentable. Buenas Dale, tardes, chao. Marcel. Buenas tardes Buenas a todos. tardes. Bueno, Buenas buenas tardes. tardes Hola, a todos, hola a Tocayo. todas. Mi nombre es Lucila de la Fuente, soy gerente de la Agencia de Desarrollo Región Rosario. Y hoy estamos con la ingeniera Dolores Jiménez. Dolores, ¿querés Muchas presentarte? gracias. Gracias, Lucila. Bueno, yo soy Dolores Jiménez, como decía Lucila, trabajo en el Centro PYME de NEU, en la Agencia de Desarrollo Económico de la provincia de Neuquén. Una de las cuestiones que coordino es la unidad de vinculación tecnológica en básicamente formulación y ejecución de proyectos. Ahora estamos llevando adelante un programa de BID y trabajo con acciones de género también. Bien, bueno, el objetivo de este módulo es trabajar en el tema de gestión y formulación de proyectos. Es un módulo que tiene 3 clases, esta clase compartida entre ADNEU y ADER, y las siguientes clases van a estar a cargo de la Agencia de Santa Fe y de la Agencia ACDICAR de Rafaela. La clase con Dolores la pensamos un poco desde el marco teórico provisto por el BID en lo que tiene que ver con la gestión de proyectos, y la idea hoy es trabajar en cuestiones conceptuales generales, más de introductorias de alguna manera, también comentando algunas de las experiencias tanto de ADNEU como de ADER en la formulación y gestión de proyectos, y que después en las otras 2 clases se pueda hacer un doble clic en una en lo que es la formulación de proyectos y en otra de las clases en lo que es la gestión de proyectos. Bueno, todos los que están acá participando de este encuentro tienen mucha experiencia también en formulación, en gestión de proyectos, así que la idea es que entre todos podamos hacer esta clase participativa, que todos puedan contar sus experiencias, eso siempre suma mucho, aporta mucho. Y bueno, si les parece, vamos a compartir pantalla para empezar con... Un momentito. Ah, bien, Bueno, y yo, Lu, me permito también como parte de la sí. introducción, otra de las cosas que conversábamos, y ya nos vamos a dar cuenta en la presentación, es que este contenido, que es bastante introductorio, como dice ella, también intenta como acercar o así lo pensamos, como ciertas lógicas, más allá de las herramientas y el abordaje técnico particular. Lo que nos interesaba era quedarnos como con el sentido y la lógica que se aplica tanto en ciertas instancias de formulación como de gestión de los proyectos. Particularmente también porque muchas veces las herramientas de gestión o de la formulación es distinto, digamos, pero no son tan fáciles de incorporar y de usar. Sucede ahí como una suerte de paradoja, ¿no? Que uno se capacita, aprende y después en la implementación son distintas, pero sí está bueno traernos, me parece a mí, y habíamos conversado eso con Lu, traernos esta moraleja de, bueno, veamos cómo se aborda la lógica y el pensamiento de este tipo de herramientas, más allá de usar específicamente la misma. Así que un poco de eso se va a tratar el espacio. Sí, gracias, Dolores. Bueno, lo primero, estamos hablando de formulación y gestión de proyectos, no puede faltar lo que es la definición de un proyecto. Y básicamente cuando uno piensa en un proyecto y cuando uno habla de proyecto, en definitiva está hablando de una idea, de una propuesta de solución inteligente a un problema que detecta. Entonces, se detecta el problema, o a veces uno siempre lo trabaja desde la parte del problema y de la problematización que el proyecto viene a resolver, y a veces también es una oportunidad que se intenta abordar con el proyecto. Y lo que es importante es que cuando hablamos de proyecto, hablamos de un conjunto sistematizado de actividades que se van a realizar en un tiempo, que se van a realizar con un presupuesto, que se van a realizar persiguiendo determinados objetivos. Entonces, de alguna manera, ordena esa propuesta de solución en ese documento de proyecto, que es el que de alguna manera va a regir toda esta planificación y todo este diseño. Cuando nosotros pensamos en el proyecto,
muchas veces decimos, bueno, ¿cuáles son las cuestiones que nos indican a nosotros que se cumplió el proyecto y que el proyecto fue exitoso? Por un lado, el hecho de cumplir con los objetivos que nos pusimos al comienzo del diseño de ese proyecto, cumplir con esos objetivos previstos, con el presupuesto asignado, dentro del plazo establecido. Y una cuestión que es fundamental también y que hace al éxito del proyecto tiene que ver con la medida y el grado en que nosotros logramos con ese proyecto brindar satisfacción a todos los interesados en el proyecto, todos los que participan, los beneficiarios, los que lo están financiando. Y de alguna manera, pensar en el éxito del proyecto también supone tener muchas cuestiones en consideración, porque una idea, un proyecto, está siempre encuadrado dentro de un contexto, dentro de un marco que tiene sus complejidades, que puede ir variando, que de alguna manera implica a veces restricciones también a este proyecto y que tiene que ser visualizadas, tienen que ser tenidas en cuenta, porque de eso también depende la calidad del proyecto que nosotros presentemos, en qué medida nosotros hayamos analizado todos esos contextos y todas esas factibilidades que en definitiva nos van a permitir entregar el mayor valor posible a todos los stakeholders. Entonces, dentro de ese contexto está el contexto económico, está el contexto político, lo legal, lo tecnológico, en donde muchas veces hay cuestiones del contexto económico que a nosotros nos implican restricciones en qué es lo que vamos a presentar. A veces nosotros, y esto es muy común que nos suceda, empezamos a armar un proyecto con unas determinadas variables y bajo determinados supuestos, y tal vez desde que nosotros lo empezamos a diseñar hasta que, a lo mejor, bueno, muchas veces los proyectos que presentamos son para recibir fondos para ejecutarlos. Entonces, sucede que muchas veces, desde que planeamos esos proyectos y los diseñamos hasta que efectivamente los cobramos, transcurre mucho tiempo y las condiciones que habíamos previsto inicialmente, al cobrar ese proyecto, cambiaron bastante, y a lo mejor lo que nos alcanzaba para un determinado tamaño de proyecto, ahora ya nos alcanza para mucho menos. Y hay cuestiones que se pueden definir al principio, o tal vez trabajar con escenarios y sensibilizar, y hay cuestiones que van a ser impredecibles. Entonces, hay una posibilidad de que nosotros diseñemos un proyecto o que hagamos una evaluación perfecta, y la realidad es que es complicado que nosotros podamos tener todas las variables medidas y analizadas y asegurar que el proyecto va a salir bien. Pero hay una cuestión, y es que en la medida en que nosotros avanzamos en ese proyecto, en la medida en que vamos diseñando ese proyecto, entramos también en una gimnasia que nos permite pasar de instancias de mayor incertidumbre a instancias de menor incertidumbre, en donde tal vez al comienzo trabajamos a lo mejor con algunos supuestos, con fuentes secundarias de información, con un poco de lo que es el termómetro de lo que uno percibe y de lo que considera que puede ser un buen proyecto, y en la medida en que va avanzando, va consultando con expertos, con los usuarios del proyecto, con otros interesados, y va llegando a instancias en donde la calidad de la información es menor, la incertidumbre también es menor, y de alguna manera, si bien el éxito del proyecto no es difícil de asegurarlo, nos acerca ese ejercicio y esa sistematización de actividades, esa sistematización de la información, nos acerca a que la consecución del proyecto sea de alguna manera exitosa. Y en esto tiene mucho que ver la formulación del proyecto. ¿Qué viene a ser la formulación del proyecto? Viene a ser precisamente la técnica mediante la cual nosotros recopilamos información, creamos la información, la analizamos, todo de manera sistemática, que esto es importante y se repite de vuelta la palabra sistemática, no de forma desordenada, sino que tiene un determinado orden, sigue una determinada lógica, y en definitiva, el proyecto, la formulación del proyecto y el análisis del proyecto nos permiten determinar cuáles van a ser las ventajas o las desventajas de un determinado curso de acción, de asignar recursos a una determinada iniciativa,
porque también hay una realidad y que nosotros siempre estamos de alguna manera administrando recursos que son escasos. Entonces, el tiempo que destinamos a diseñar un proyecto, a poner a los recursos humanos, económicos, a disposición del proyecto, son recursos que estamos dejando de lado a otra iniciativa que también puede ser igual o mejor de buena que la que estamos evaluando. Entonces, la formulación de proyectos proporciona información al que tiene que tomar las decisiones para poder decir qué decisión va a ser la más adecuada en función de todo ese contexto y de todos esos interesados en el proyecto. ¿Qué viene a hacer entonces esa formulación de proyecto? Es el volcar toda la información hacia un documento, hacia el proyecto en sí, y muchas veces lo que sucede en esa formulación de proyectos, y que es algo a tener en cuenta, es que uno o el equipo que está trabajando en el proyecto muchas veces conoce mucho más del proyecto o sabe mucho más del proyecto o apuesta al proyecto de una determinada manera o tiene un compromiso con el proyecto porque tiene información que le da indicios y le da pistas de que es una buena iniciativa y que es interesante llevarla adelante. Pero a veces todos esos elementos y todas esas cuestiones que convencen al que está armando el proyecto no se terminan volcando en el papel, no se terminan volcando en el formulario y se da una cuestión de asimetría. Vieron que muchas veces nosotros también esto lo planteamos a las pymes a las que asesoramos, a los emprendedores a los que asesoramos, en donde muchas veces tenemos una charla, nos cuentan del proyecto y nos cuentan en qué están pensando, cuál es la oportunidad que vieron, los problemas que solucionan, el segmento de mercado al que apuntan, y uno los escucha y ve el potencial de la idea, ve que puede ser viable, y después eso en el papel a veces es diametral la diferencia que hay. Entonces es importante que uno cuando escribe el proyecto, el equipo que escribe el proyecto, tenga siempre presente eso, que el que lo está leyendo tiene otros sesgos, otras miradas, otros intereses, otras intenciones. Entonces, tratar de que todo eso que nosotros conocemos y que ya estudiamos, podamos reflejarlo claramente en el proyecto y que también tengamos en cuenta en el lenguaje, en los términos, a quién está dirigido y qué es lo que de alguna manera también le va a interesar ver o encontrar en nuestro proyecto. En esto también muchas veces sucede que, bueno, y esto ya es como más desde la experiencia y cosas que también veíamos con Dolores, que muchas veces uno está atrás de las convocatorias, los programas, y pasa que a veces uno le llega una información de una convocatoria de un programa, la analiza y trata de alguna manera de calzar su proyecto dentro de la convocatoria. Y en general, si bien obviamente uno quiere acceder a los fondos, quiere tener esa oportunidad, también es importante que desde las agencias, así como desde las pymes y desde los emprendedores, porque esto de la formulación de proyectos es la formulación de proyectos de nosotros como agencias de desarrollo, como instituciones, es de las pymes, es de los emprendedores, es de todos los que quieran llevar adelante un proyecto, pero en definitiva las recomendaciones, tanto las que damos como las que nos tenemos que dar y las que nos tenemos que escuchar también a nosotros, terminan siendo las mismas, porque a veces resulta más fácil encontrar o dar consejos que tomar esos consejos uno. Entonces pasa que muchas veces uno parte de la convocatoria y dice, bueno, ¿cómo adapto esto que estoy pensando a la convocatoria? Y la realidad es que hay que trabajar mucho desde la planificación de las agencias en términos de tener tal vez un portafolio de proyectos y que cuando lleguen las convocatorias tengamos ya algo planificado y medianamente armado para que el macheo sea el correcto y no querer encajar algo que no va dentro de una convocatoria, porque eso después se ve reflejado en la ejecución y en los problemas en la ejecución. Entonces es importante tener esas cuestiones en cuenta en términos de planificación y en términos también de no tratar de forzar algunas cuestiones, sí tener la cintura necesaria para poder acceder a algunas cosas, pero no forzarlas a un nivel
en donde en definitiva no se cumplan los objetivos y en donde nos estemos comprometiendo con un proyecto que tal vez no tiene el impacto esperado para la entidad, no tiene el impacto esperado para el público objetivo, y tal vez por el solo hecho de que hay fondos para eso me meto en algo que ni siquiera se alinea con los objetivos estratégicos de la institución. Entonces en eso tener también cuidado. Ahí, Lu, perdón, incorporo, estuvimos conversando esto con Lucila justamente, y es un dilemón, ¿no? Esto de la cintura para hacer encuadrar los proyectos en determinadas convocatorias y saber cuándo, y tenemos experiencias seguramente varios acá en esto, de forzar encuadre y sufrir la ejecución del proyecto. O sea, cuando uno se da cuenta que el proyecto no cuadra, no es esa la convocatoria, o bien el perfil muchas veces del beneficiario, o la beneficiaria, es muy difícil después en la ejecución, suelen traer bastantes problemas. Estaba haciendo como este círculo entre lo que vos hablabas del éxito del proyecto, los beneficiarios y la formulación, ¿no? Ese dilema de, bueno, queremos ofrecer una solución, vemos la ventana, la oportunidad, aparece la convocatoria, la línea, y parece que pudiéramos hacer calzar todas las empresas, todos los emprendedores en las convocatorias, y hay que ser astuto para lograr ciertos encuadres, pero también saber cuando, che, esto no cuadra en esta convocatoria, porque por lo menos en la experiencia yo creo que se sufre mucho la ejecución, termina costando mucho trabajo administrativo y de gestión y de comunicación llevar adelante después esos proyectos. Ujú. Así que dilemón, eso es un re dilema. Así es. Bien, y después diferenciar lo que es la formulación de proyectos de la gestión de proyectos. Nosotros cuando hablamos de gestión de proyectos vamos un paso más allá a la formulación, porque ya estamos hablando de cómo combinamos herramientas, técnicas, buenas prácticas, teniendo en cuenta que ese proyecto que diseñamos, que definimos, que planificamos, lo vamos a tener que poner en marcha, lo vamos a tener que llevar adelante, y ese llevar adelante el proyecto implica tiempos, costos, implica la consecución de objetivos, alcanzar esos objetivos que nos habíamos definido, presentar el producto o servicio que dijimos que íbamos a hacer, ponerlo a disposición. Entonces, esto de alguna manera es algo que va más allá de la formulación de proyectos y ya implica el llevarlo adelante. Y de alguna manera se puede definir esta gestión de proyectos como la disciplina que guía e integra los procesos necesarios para iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar los proyectos, de modo tal de que se puedan cumplir en el tiempo y en el presupuesto definido. Es una gestión y una ejecución en donde nosotros tenemos siempre en vista que se dé o que el proyecto termine dando el impacto socioeconómico que nosotros esperamos o que teníamos previsto. Podemos entonces decir que no son lo mismo gestión y formulación. La formulación siempre está presente dentro de la gestión, pero la gestión es de carácter más holístico porque precisamente nosotros ya estamos trabajando en la ejecución. Así que entonces, mientras que la formulación siempre está integrada dentro de la gestión de proyectos, no se cumple esto en el sentido contrario. Esa es una diferenciación entre lo que es la formulación, la gestión, y que después va a tener cada una su doble clic en las clases siguientes de este ciclo de FADELRA. Tanto en lo que tiene que ver con la formulación como con la gestión, tenemos que tener siempre presentes que el proyecto está situado en un territorio, está situado en una institución, está situado en una empresa, está situado en un emprendimiento, en donde hay factores internos y externos que influyen en el proyecto, que influyen tanto en el diseño como en la ejecución y como en la definición misma de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, mientras que ese entorno interno puede ser relativamente controlable, por ejemplo, dentro del entorno interno podemos mencionar las capacidades técnicas y gerenciales, la cultura organizacional, la solvencia financiera, las competencias del equipo. Son algunas variables que son relativamente controlables. Entonces, lo que tengo que hacer con esas variables controlables es identificarlas, medirlas y gestionarlas. Y por otra parte, tenemos otras condiciones que son
externas en donde muchas veces no son controlables, generalmente no son controlables por el responsable del proyecto. Englobamos dentro de esto fenómenos naturales, por ejemplo la sequía que hubo acá, por ejemplo, el año pasado, que bueno, tuvo montones de consecuencias y que hubo que destinar también tiempo y recursos a acompañar eso, la incertidumbre, la inestabilidad política, percepciones o expectativas no expresadas por los interesados. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la formulación y la gestión de proyectos y tenemos estas variables que no son controlables, lo que es importante es tener la capacidad de identificarlas, de establecer la probabilidad de ocurrencia también, y a lo mejor en esto sirve muchas veces el trabajar con distintos escenarios, en donde trabajamos con un escenario que puede ser el conservador, otro optimista y otro pesimista. Y en función de esas variables, tal vez sensibilizamos y qué pasaría con nuestro proyecto si algunas de esas variables que pueden ser críticas se modifican. Entonces es importante tener estas cuestiones de entorno interno y externo en consideración. Y acá hay algo que es central y que también hablábamos mucho con Dolores y que tiene que ver con esto de a veces querer aprovechar todas las convocatorias y todas las posibilidades disponibles. Y creo que hay un sesgo que en general todos tenemos, o por lo menos la mayoría, y es que muchas veces cuando pensamos los proyectos los pensamos desde la solución, y decir, qué bueno que sería crear un centro de innovación PYME en el marco de la Agencia de Desarrollo Región Rosario. Bárbaro, vamos, lo pensamos, lo escribimos, lo diseñamos, vemos de qué manera. Y primero, siempre, antes de cualquier problema, hay que tener presente que, antes de cualquier problema, no, antes de cualquier proyecto, hay que tener presente que el proyecto es para solucionar un problema, es para aprovechar una oportunidad. Entonces, si yo estoy pensando en hacer un centro de innovación PYME, ¿cuál es el problema que yo identifiqué? ¿Las pymes de la región tienen un bajo nivel de innovación? ¿Las pymes de la región están pidiendo asistencia para poder llevar adelante sus proyectos porque no la encuentran en otros ámbitos? Y por eso es importante que nosotros tomemos la iniciativa y lo coordinemos. Las el centro ese que diseñemos, ¿cómo lo vamos a diseñar? Una vez definido el problema, bueno, ¿cuál es el problema real? ¿Es que no tienen alguien que los asesore o es que falta financiamiento? Entonces, no podemos pensar un proyecto si no tenemos reconocido el problema. Entonces, esto también es algo que nosotros decimos mucho, que hay que enamorarse del problema. Entonces es, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las causas y cómo se manifiestan? Entonces, a partir de tener claro cuál es el problema, es que tenemos posibilidad de diseñar la mejor solución para ese problema cuando realmente lo entendemos. Porque también sucede mucho que cuando aparece un problema, lo que aparece o lo observable es lo que está en la superficie, que esto también se trabaja mucho desde lo que es el design thinking, esto de ir bucear, bucear, bucear y el preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ir buceando, ir viendo realmente cuál es el problema real, si es el problema de lo que se manifiesta o si hay otros problemas, entonces trabajar en, eh, también en esto del ponerse en el lugar del usuario, en los mapas de empatía, en todas estas cuestiones de poder entender realmente cuál es el problema y a partir de un entendimiento profundo trabajar en el diseño de las mejores soluciones, pero siempre entendiendo cuál es el problema, porque si nosotros suponemos que el problema es uno y trabajamos en el diseño de una solución porque a nosotros se nos ocurrió, probablemente se nos estén escapando un montón de cosas y eso también atenta contra el éxito del proyecto y contra el impacto esperado para el proyecto. Entonces, esto es centrar la definición del problema y una herramienta, también una metodología que es muy útil en la definición de problemas es esta metodología del árbol de problemas que suele estar en todos los proyectos hechos a través de la metodología de marco lógico, se utiliza mucho el árbol de problemas, y en donde en definitiva este árbol de problemas parte de establecer un problema central y analizar precisamente cuáles son las causas, estos y por qué, y por qué, y por qué, que son como otros problemas detrás del problema, ver cómo se manifiesta, cuáles son los efectos, y a partir de eso poder establecer
los objetivos. Esta herramienta es útil porque de alguna manera permite jerarquizar y decir, bueno, este es el objetivo central. Y estos son los objetivos específicos que vamos a llevar adelante con este proyecto. Entonces, para llevar esto a un ejemplo, acá traje esto que encontré que lo hizo CEPAL hace un tiempo, en donde se ve gráficamente este árbol de problemas. Entonces podemos decir que el problema central es que hay una alta tasa de accidentes en la intersección de dos calles. Bien. ¿Y por qué hay una alta tasa de accidentes en esa intersección? Ese es el problema central, pero hay otros problemas atrás de eso, que son el exceso de velocidad de los vehículos, que hay un gran número de peatones cruzando, la visibilidad limitada que hay en esa esquina, que no está señalizada. Entonces hay un exceso de velocidad en los vehículos. ¿Y por qué? Y tal vez hay una distancia excesiva entre los semáforos, la imprudencia de los conductores. Con el gran número de peatones, bueno, hay un puente peatonal que está fuera de servicio. Entonces vemos el problema central y vemos toda otra serie de problemas que están detrás de ese problema central y que también se pueden convertir en objetivos específicos de nuestro proyecto y que tratemos de encontrarle solución, tal vez a través de lo que vamos a diseñar. Y en cuanto a las causas, si vemos el árbol de problema, decíamos el problema central, los efectos, las causas y los efectos. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Al haber una alta tasa de accidentes hay una alta mortalidad, hay un gran número de heridos, lo que deriva en altos costos de atención de salud, en alta inasistencia laboral, hay daños a la propiedad, lo que implica costos de reparaciones, hay descontento con la autoridad comunal, lo cual genera pérdida de votos. Entonces, el trabajar con los problemas bajo esta metodología nos permite visibilizar todas estas cuestiones y después transformar estos problemas en objetivos. Entonces, si decimos hay una alta tasa de accidentes, bueno, la idea sería que bajar la tasa de accidentes en esa esquina, a lo mejor en un X% y en un X plazo. Entonces, esta herramienta es útil y nos ayuda de alguna manera en la identificación de los problemas. Y de vuelta, la identificación de problemas es central para que realmente nosotros tengamos un indicio de que hay algo para solucionar y que el proyecto se justifica, y también para definir cuáles son los objetivos. Entonces, la definición adecuada de los objetivos tiene gran incidencia en el éxito del proyecto. Entonces, si nosotros los podemos definir bien, también los vamos a poder medir adecuadamente, vamos a poder hacer el correcto seguimiento, vamos a poder ver si se verifican o no se verifican. Y también para que los proyectos logren resultado, además de que los objetivos estén definidos, es importante que se determine en qué ámbito se desarrolla el proyecto, cuál es el ámbito concreto de intervención, y fundamental también que se identifiquen quiénes son los beneficiarios y quiénes son los interesados, que ahora lo vamos a ver también un poquito más adelante. Entonces, ¿qué tener en cuenta a la hora de definir los objetivos? Esos objetivos tienen que estar definidos de manera tal que nos faciliten a nosotros la medición y la atribución de los resultados específicos que se derivan de las actividades del proyecto. Entonces, es importante que nosotros sigamos algunos parámetros también en su definición, de modo tal de evitar que sean vagos o que den lugar a interpretaciones dudosas. Entonces, cuanto más detallado sea el objetivo, mejor se va a entender y más probabilidades hay de que sea alcanzado. Recordemos que decíamos antes que muchas veces los proyectos nosotros los hacemos para que otros los lean, y a lo mejor lo que nosotros tenemos totalmente claro, el que lo lee o el que lo mira, no le queda tan claro. Entonces, no tiene que dar lugar a duda de cuál es el objetivo que nosotros estamos planteando con el proyecto. Y un objetivo mal definido termina siendo un obstáculo, porque si no lo definimos adecuadamente, difícilmente lo vamos a poder gestionar para alcanzar el resultado esperado. Entonces, también acá, en la definición de los objetivos, hay una metodología que seguramente la han escuchado, la conocen, que es la metodología SMART, que tiene que ver con las siglas que hacen referencia a una determinada característica que tiene que cumplir el objetivo para que sepamos que está bien diseñado. Entonces, esos objetivos... ¿Hay algún micrófono abierto por ahí?
Esos objetivos tienen que ser específicos, lo que decíamos antes, tiene que ser totalmente claro para el que lo lea cuál es el objetivo que se está persiguiendo. No tiene que redactarse de manera que pueda ser ambiguo o dar lugar a distintas interpretaciones. Tiene que ser claro, nítido y rápidamente asimilable también. Tiene que tener la posibilidad de ser medido tanto al final del proyecto como también en instancias parciales que nos permitan ir haciendo un seguimiento del cumplimiento de esos objetivos. Tenemos que establecer objetivos que de alguna manera nosotros sepamos que son realizables, que son alcanzables dentro del presupuesto que nos definimos y dentro del plazo que nos definimos, y también que sean realistas en relación al problema. A veces nos entusiasmamos y planteamos objetivos que son demasiado optimistas o que no los vamos a poder llevar adelante, por lo menos no en el tiempo que tenemos para hacer el proyecto o no en el tiempo o con el presupuesto del que disponemos. Entonces también esto de siempre en los proyectos trabajar con etapas. Entonces, bueno, este es el alcance de este proyecto y estos son los resultados que esperamos para este proyecto. A lo mejor después, todo esto que queda por fuera y que también relevamos e identificamos que puede ser interesante trabajar, se va a desarrollar a lo mejor en otro proyecto o en otra instancia. Pero el objetivo tiene que tener estas características y también el hecho de tener un tiempo, una fecha de culminación y fechas intermedias en donde nosotros podamos verificar precisamente el cumplimiento de esos resultados parciales. Entonces, ejemplo de un objetivo: proveer de agua potable a la comunidad. Nosotros lo leemos y podemos repasar y decir objetivos SMART: específicos, medibles, alcanzables, realistas y con definición de tiempo. Si vemos este objetivo, vemos que no cumple con esos criterios, porque ¿qué está faltando? No está acompañado de un indicador que defina la unidad de medida. Podemos decir, sino proveer de agua potable a tantos habitantes de la localidad de en X tiempo. Entonces eso hace que el objetivo esté redactado de una manera en que pueda ser más fácilmente medible. Por otra parte, no especifica si se busca acceso directo al agua potable en los hogares o en un centro de acopio, esto que da lugar en su lectura a ambigüedades de interpretaciones, y tampoco se establece el tiempo en el cual se espera alcanzar ese objetivo. Si va a ser en un mes, en un año, en 5 años, en 10 años. Entonces, esas son cuestiones que nosotros tenemos que también tener presentes cuando diseñamos los objetivos de nuestros Acá, proyectos. Lu, perdón, vos sabés que se me Sí. ocurría que observando ese ejemplo que pusiste que está buenísimo, se me ocurre que también probablemente ese tipo de objetivos, de soluciones, surgen de hacer una lectura medio errónea del árbol famoso de problemas, ¿no? O sea, Ujú. identificando quizás probablemente el problema central, que puede ser de infraestructura, que puede ser de aislamiento, de determinadas cosas que después diseñan esa solución, ¿no? Como que está todo bastante vinculado en esto de la formulación y la identificación de los problemas, con cómo yo después desarrollo esos objetivos, que en este caso queda, así como vos decías, como muy, muy ambiguo. Pero se me ocurre que es claramente quizás una consecuencia de un problema, Ujú. Sí, ¿no? sí, De un sí, tal problema cual. más central. Ujú. Tal cual. Entonces, en este sentido, y también en relación con lo que decía Dolores, hay algunas preguntas que nosotros como formuladores de proyecto, como gestores de proyecto, nos podemos hacer como para chequear, es decir, a ver, ¿qué es lo que vamos a lograr? ¿Se ve, se vislumbra en estos indicadores, en estos objetivos? ¿Quiénes, quién o quiénes lo van a lograr? Esto de quiénes van a ser los responsables de llevarlo adelante. En esto también identificar siempre en todo proyecto que quede claro quiénes van a ser los responsables de cada etapa, para cuándo tenemos que lograrlo, cuáles son los plazos que disponemos, cuándo vamos, cómo vamos a saber si se logró. Entonces, bueno, nosotros dijimos que íbamos a proveer de agua potable a 100 viviendas de la localidad de Pepito Juárez en 3 meses. Bueno, pasaron los 3 meses, vamos a esas viviendas, ¿tienen agua, no tiene agua? Que sea verificable. Entonces son como preguntitas que nos tenemos que hacer como un chequeo
para ver si realmente estamos definiendo de manera correcta nuestro objetivo, porque de nuevo el diagnóstico, ese diagnóstico es central para que después las soluciones que propongamos sean las adecuadas y para el éxito del proyecto. Entonces, esto es muy importante. Y algo que también es central en todo proyecto tiene que ver con los stakeholders, tiene que ver con el análisis de quiénes son los que se van a ver impactados con el proyecto, quiénes son los interesados, quiénes se van a ver impactados de manera positiva o negativa, porque a la vez son personas u organizaciones en donde puede haber una influencia que afecte de manera positiva o negativa la finalización exitosa del proyecto. Entonces, ese proceso para identificar quiénes son los interesados también es central para definir las estrategias destinadas a conseguir el apoyo necesario para alcanzar los objetivos. Entonces, es importante ese trabajo de identificar quiénes son. Y después también hay una herramienta, bueno, estos interesados, antes de pasar a la herramienta, pueden ser interesados internos, por ejemplo, el personal de la unidad ejecutora, el personal administrativo o ejecutivo de la organización, el personal de la entidad financiadora, que va a tener, por supuesto, un nivel de relevancia y un poder muy alto en decidir si nos da el dinero o no nos da el dinero, si confía o no confía en lo que estamos presentando y en nuestra capacidad de ejecutar el proyecto que estamos presentando. Y también los externos, que son los beneficiarios del proyecto, que pueden ser instituciones, organizaciones de la sociedad civil, que en definitiva van a verse impactados con los resultados del proyecto. Esto, por supuesto, que los interesados van a cambiar en función del tipo de proyectos. Si son proyectos que nosotros hacemos como beneficiarias la comunidad, como beneficiarias las pymes, como beneficiarios los municipios y comunas asociados, o si son proyectos de la institución para fortalecerse a sí misma, o de la pyme para fortalecerse a sí misma, o para mejorar su capacidad productiva, o para incorporar procesos de innovación. De acuerdo con el tipo de proyecto, van a cambiar los interesados, pero lo que siempre es relevante es identificarlos, porque en definitiva tienen repercusión en la ejecución. Y la herramienta que antes les anticipaba es esta herramienta de la matriz de identificación de interesados. Entonces, lo que es importante es que nosotros hagamos con el equipo una lluvia de ideas de quiénes son los interesados del proyecto, que los listemos y que después nos preguntamos cuáles son los objetivos o metas de ese interesado en relación con el proyecto. Definir cuál es el nivel de interés y el nivel de influencia también en el proyecto, si es bajo, si es medio, si es alto, y en función de eso establecer acciones posibles con ese interesado. Entonces, en este caso, por ejemplo, el supervisor del proyecto, ¿cuál es el objetivo meta? La gestión exitosa del proyecto. ¿Cuál es el nivel de interés? Que lo tendremos que medir, el nivel de influencia y acciones positivas, cumplir con el objetivo, las negativas, retraso. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Mantenerlo involucrado en todo alcance del proyecto, en especial en los cambios y los riesgos. Entonces, con cada interesado que identifiquemos, nosotros hacemos este ejercicio y después lo pasamos a una matriz, que es esta matriz, que nos va a permitir también clasificar a los interesados y definir qué estrategia tomar con cada uno de ellos. Entonces, si son stakeholders en donde tienen un bajo interés en el proyecto y a la vez también tienen un bajo poder de influencia, lo que vamos a tener que hacer es monitorearlos, porque puede ser que en algún momento cambie el nivel de poder que tengan o el nivel de interés y se traslade a alguno de los otros sectores del cuadrante. Entonces, los vamos a monitorear para ver si siguen comportándose de la misma manera o si hay algún cambio. En los que tienen un alto interés, pero a la vez un bajo poder de influencia en el éxito del proyecto, los vamos a mantener informados respecto de cómo va avanzando, de cuál es el estatus y cuáles son los resultados que se van cumpliendo. Con los que tienen un bajo interés, pero a la vez un alto
poder, vamos a hacer lo posible por mantenerlos satisfechos. ¿Cómo los mantenemos satisfechos? Bueno, primero tenemos que trabajar con la matriz anterior en donde identificábamos qué era lo que era importante para ese stakeholder. Entonces, mantenerlos satisfechos en función de ese indicador que ya tenemos definido previamente. Y arriba de todo, en los que son interesados con alto poder y con alto interés, tenemos que gestionarlos atentamente, mantenerlos informados y mantenerlos satisfechos, porque precisamente son actores muy importantes para que el proyecto se pueda llevar adelante. Entonces, como síntesis de todo lo que vimos hasta acá en función del diseño del proyecto y la gestión, tener siempre presente que hay que identificar el problema, identificarlo adecuadamente y profundamente para poder diseñar la mejor solución a ese problema. Bucear y bucear en las causas y también tener presente que en algún momento hay que dejar de bucear porque hay, como decíamos antes, hay un tiempo, hay un costo, hay recursos, muchas veces hay convocatorias que vencen en muy corto plazo y a veces no tenemos la posibilidad de hacer el proyecto todo lo profundo, ambicioso que teníamos previsto, pero hay que tender a eso y por eso de nuevo la importancia de planificar. Lo mismo que a la empresa, les sale una línea de, no sé, de una ANR para contratar consultores para la incorporación de una mejora y vence la semana que viene. Y no tiene posibilidad de hacerlo con la calidad que le gustaría. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Entonces, tratar de trabajar con esa planificación y con ese portfolio de proyectos, porque también muchas veces pasa que tenemos como una intención de, bueno, vamos a acceder a proyectos internacionales, pero sabemos que no son proyectos que se pueden presentar de un mes al otro. Hay que trabajarlos con tiempo, hay que generar la red, hay que identificar bien el problema, hay que diseñar bien la solución, tienen que ser proyectos consistentes y todo eso lleva tiempo. Entonces, tener presente eso y trabajar también considerando esto del problema, cómo definimos los objetivos, cómo diseñamos las soluciones y también cómo gestionamos a todas las partes interesadas para que apoyen el proyecto, para que acompañen y de alguna manera que todo eso colabore en el cumplimiento de los objetivos y en la obtención de los resultados previstos. Bien, Dolores, si querés ahora. ¿Querés que te pase pantalla yo? Dale, dale, Dale. si no, no sé cómo. Sí, Bueno, sí, dale. buenísimo. No sé si alguien tiene alguna consulta, algún comentario. Vamos a seguir más o menos con la misma lógica. Acá la idea es, yo quería retomar un poquito con este concepto que traía Lucila de los stakeholders y diferenciarlos de los beneficiarios finales. Acá esta idea que ponemos acá es que más allá de que los proyectos incluso estén bien formulados y que hayamos cumplido con los objetivos en tiempo y forma, si nosotros no tenemos a los beneficiarios finales que son quienes reciben el impacto de la solución satisfechos, no podemos decir que el proyecto es exitoso, volviéndonos un poco a todas las ideas primeras, ¿no? que fuimos peloteando en cuanto a identificación del primero analizar bien el problema, como venía diciendo Lu, y después identificar las soluciones más adecuadas, y siempre tener todas estas herramientas que nosotros ahora yo voy a repasar algunas por arriba, la idea también es intercambiar con ustedes, y de nuevo la idea es presentar como las lógicas de funcionamiento que tiene esto, porque la gestión yo creo que todos nosotros y nosotras casi todo el tiempo estamos gestionando y resolviendo o aportando. Lo que muchas veces falta es cierta sistematización, como también dijo mucho Lucila, que es una palabra clave para este tipo de acciones, porque lo que estas herramientas acercan justamente son formatos de sistematización de todas las acciones y de las gestiones que hacemos y que las vuelven más simples, si se quiere. Es por ahí complejo encontrar el tiempo o el rol de la persona que va a cumplir con ese objetivo de gestionar proyectos en este caso, pero son herramientas simples y que iluminan, digamos, respecto de las gestiones y el camino que tenemos que seguir adelante. De nuevo, retomar la idea de que los proyectos se llevan a cabo bajo algunos supuestos económicos también, socioeconómicos, también lo mencionó mucho Lu. Nosotros estamos bastante acostumbrados a
a los cambios muy radicales de escenarios, y esto no nos desmoraliza para gestionar y para seguir buscando soluciones. Sí sabemos que tenemos que mantener cierta flexibilidad y a su vez usar estas herramientas de gestión para ir y volver con la realidad. Yo escribí, planifiqué esto, ¿y qué escenario tengo? ¿Cómo puedo adaptarme? ¿Me puedo adaptar o tengo que modificar mi objetivo? Porque uno muchas veces incluso nos ha pasado de sentir que, uy, no, o sea, yo no voy a poder cumplir con esto. Es muchas veces tan simple como poder argumentar que no voy a poder cumplir con un determinado objetivo, alertar, y eso se modifica, incluso con organismos multilaterales o mismo, bueno, nación, por ejemplo, los alcances los proyectos se reestructuran, los alcances muchas veces se pueden modificar. Nosotros, de nuevo, en la definición de proyecto que también mencionaba Lucila, tenemos el triángulo, ¿no?, de restricciones: el costo, el presupuesto, digamos, el costo, el tiempo y el alcance. Si yo modifico uno, el otro necesariamente va a tener que hacer un ajuste. Si yo mi alcance lo definí en algún momento y hoy me encuentro con que no voy a llegar a eso, lo definí mal o el escenario cambió, voy a tener que aportar más presupuesto o usar más tiempo, se me va a ir el cronograma un poquito más lejos. Entonces, esa idea del triángulo a mí me parece también súper práctica, la esquematización de eso, porque es así: modifico una variable, se me modifican necesariamente las otras, y eso nos orienta hacia dónde voy a buscar la información, tanto para alertar como para gestionar esos cambios, ¿no?, que se tienen que justamente gestionar. Entonces, también en toda esta conversación que venimos teniendo, de nuevo la palabra lógica y la palabra sistematización. Los proyectos siguen una lógica, y la lógica es vertical y es horizontal. Ahí me paso a la siguiente para no seguir haciendo. La lógica horizontal, esto de nuevo, como decía Lu también al principio, nos estamos basando en metodologías que trae BID y que bueno, nos hemos capacitado con ellas y nos resultan útiles e interesantes para transmitir. La lógica horizontal es: yo voy a buscar un determinado impacto, voy a buscar estos resultados intermedios, el resultado final, los resultados intermedios. Todas estas instancias deberían tener sus indicadores. Algunos son indicadores de resultados, otros son indicadores de procesos. Pero esto lo que me asegura es, si yo los leo en horizontal, deberían tener sentido y deberían seguir con una lógica que me acompañe durante todo el camino a llegar al impacto que yo estoy buscando. Y a su vez, para mí son fuentes de información en cuando uno como que está perdido, ¿no? O perdida. O decir, bueno, recordar siempre ese norte y el para qué estás haciendo las cosas, y esas desviaciones que pueden suceder, ajustarlas. Ajustar la desviación de los parámetros que mencionábamos antes, y en el peor de los casos siempre tratar de no afectar los impactos de los resultados finales que estamos buscando. Pero siempre todo esto, si uno tiene la información adecuada y un manejo correcto de la información y una comunicación adecuada tanto con los stakeholders, como decía Lucila también, actores fundamentales en todo este tipo de acciones, como uno pueden ser los bancos internacionales, los financiadores o los gestores de los proyectos, y los beneficiarios finales, siempre mantener esa comunicación. Y retroalimentación, ¿no? Mantenemos informados a algunos y nos traemos información y criterios de otros. Esta es la lógica, entonces, horizontal. Y la lógica vertical es una herramienta que para mí también es bastante, yo particularmente soy bastante de lo visual, ¿no? Hay cuestiones que me parece que colaboran muchísimo con poder visualizar el escenario o la realidad que tenemos enfrente cuando hablamos de un proyecto, de un programa. La herramienta de la estructura desglosada del trabajo, no sé si la conocen, algunos quizás probablemente, bueno, Lu, yo sé que vos, Anabel, yo sé que también. Bueno, esto lo que hace es desarmar el objetivo final, el fin, el impacto del proyecto en distintos, primero en componentes, como en distintas jerarquías también, hasta llegar a lo que son paquetes de trabajo. Acá una de las claves es que yo me encuentro como la menor jerarquía allá abajo, el paquete de trabajo. Son como si uno dijera, no sé, allá arriba tengo una casa, bueno, el cimiento sellado y terminado es un paquete de trabajo, ¿no? Estas herramientas lo que nos permite es lograr visualizar absolutamente todas las acciones y los entregables que implican ese proyecto, porque uno muchas veces cree que es resolver determinado problema, y para llegar a ese norte hay un montón de acciones y de gestiones que uno suele olvidarse. Entonces, este tipo de herramientas permite poder tener una percepción real de en lo que nos estamos adentrando, ¿no? Incluso BID
por ejemplo, plantea que no me acuerdo si era uno de los componentes, pero en la gestión particularmente el problema es una de las líneas. No es que yo en la gestión sucede sola, no, gestiono la misma gestión, digamos. O sea, hay todos paquetes de trabajo, entregables y productos que son producto, valga la redundancia, de la gestión del proyecto puntualmente hablando. Esta herramienta es la que después me alimenta, porque el BID también lo que propone es, que para mí está buenísimo, es una lógica como de procesos. La gestión es iterativa todo el tiempo entre sí misma con las herramientas y a su vez se alimentan. Cada proceso es proveedor del proceso siguiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la EDT, yo una vez que tenga todos los paquetes de trabajo escritos y sistematizados, normalmente va a ser un Excel, porque somos todos medios así. Eso lo voy a transformar después en actividades, o sea, voy a pasar ese paquete de trabajo a una lógica de verbos y de acciones y lo voy a transformar en actividades. Y ahí voy a iniciar el proceso, pásate Luz si quieres a la próxima, voy a iniciar el proceso de la elaboración de un cronograma, que como bien dice acá al principio, no es simplemente una suma de tiempos, sino que lo que vamos a intentar, que después yo entiendo que van a tener como clases, digamos, específicas de este tipo de herramientas o de otras, pero no vamos a ahondar en las herramientas particularmente, sí en cómo nos ayudan a pensar los proyectos. Entonces, esto tiene, por ejemplo, el diagrama de Gantt, la ruta crítica, procesos de compresión de tiempos, secuencias de actividades. Todo está, por ejemplo, para mí el Gantt siempre es una herramienta súper simple y te permite ver el vínculo que tiene una acción con la otra. Entonces uno solo medio que intuitivamente ya sabes cuáles son las acciones que tienen una dependencia con otra y eso es fundamental a la hora de gestionar. Vos sabés por dónde empezar y sabés que si se te escapa alguna, se te van a escapar todas las otras que vienen de atrás. Porque eso es como, y me parece que, de nuevo, vuelvo a la idea principal de este espacio, que es quedarnos como con la lógica, con el razonamiento al que nos invitan, digamos, ¿no? Que nos están proponiendo. Las técnicas, acá el diagrama lo que nos está mostrando es, yo tengo como entrada la EDT que yo traía anteriormente, restricciones, dependencias externas, voy a tener que hacer un análisis del entorno, interno y externo, el calendario de los recursos, cuando uso hay cuestiones, por ejemplo, estacionales, a nosotros nos pasa todo el tiempo, uno planifica un montón y de repente se te viene la nieve o se te viene, ay, quiero ir el otro día, conversamos, vamos a ver a tal productor y no se puede llegar, no puedo planificar determinadas acciones si yo después me encuentro con que efectivamente climatológicamente no puedo llegar. Entonces hay un montón de restricciones que son necesarias, que es necesario incorporarlas. Estas herramientas, lo que yo creo que nos piden muchas veces y que a veces es una de las cosas más difíciles, porque suena todo re lindo, es sentarnos a reflexionar y hacer estas lluvias de ideas y encontrarnos con toda esa información, porque es información que la tenemos y que muchas veces en la vorágine y en el andar se nos escapa y después sucede el imprevisto, que en realidad podría haber sido tranquilamente mejor planificado, ¿no? Como venimos diciendo también desde el principio. Esto menciona también los documentos de aprobación del proyecto porque viene trayendo otras lógicas que también van guiando en cuanto a los objetivos y el alcance del proyecto. Las técnicas mencioné alguna, estimación de tiempos, hay algunas formulitas y el promedio, hago la consulta a los expertos, me fijo proyectos anteriores, eso es como una búsqueda bien técnica, ¿no? O sea, si uno es un PM, un gestor de proyectos, se dedica a esto, consigue su equipo interdisciplinario, esto es un ideal del mundo, y se sienta a elaborar y a calcular cada una de las actividades, un tiempo máximo, un tiempo mínimo, un tiempo promedio, con optimismo, pesimismo, etcétera, ¿no? Y después lo que tenemos que hacer es atribuirles las lógicas de vinculación entre las dependencias que tiene una actividad entre una y otra. Ya conocerán que hay algunas que tienen fin, comienzo, comienzo, fin, etcétera, pero lo interesante es para mí identificar, después acá habla también de la ruta crítica, que es la ruta más corta, es de la cual yo no debería, o sea, se me modifica algunas de esas acciones que me estoquetean todo el resto, y yo ya sé que voy a tener una modificación en el cronograma y y voy a tener que poner alertas y gestionar ese tipo de cambios. Bueno, acá como decía, tiene una lógica como de proceso, entrada técnica, salida, y terminamos con el cronograma del proyecto. Creo que por ahora nada más. De nuevo me interrumpen porque yo aparte hablo muy rápido. Así que cualquier cosa. Bueno, otra de las herramientas que proponen también estas metodologías es la matriz de adquisiciones.
Esto tiene lógicas parecidas a las que venía mostrando Lu también en cuanto a que son como Excels, que parecen como uno los mira y es como esto que es, pero realmente logran sistematizar toda la información que uno tiene que tener de ese proceso. Acá estamos hablando de adquisiciones de un proyecto, por ejemplo. A mí me resulta súper interesante ver cómo, por ejemplo, la matriz de adquisiciones ya te pone si vos vas a tener que licitar, si es una contratación directa, si yo puedo hacer determinadas compras, a quién con quién me tengo que vincular, cómo es la comunicación, dónde está el proveedor. Bueno, por ejemplo, a nosotros nos pasa, a mí me pasa con proyectos, entre comillas, chiquititos, ¿no? Que el director de proyecto lo formula, como decía Lu, años después aparece el presupuesto, la plata, reformulas el presupuesto, no pasa nada. Ahora nos sucede que, bueno, este consultor tiene que empezar a trabajar la semana que viene. Bueno, no, eso no funciona así. Yo tengo que contemplar que para hacer una contratación, una compra, hay un tiempo de gestión inherente a ese proceso también y que yo tengo que poder visualizarlo desde el principio, porque si no me voy a estar autoengañando en el inicio de la gestión. Entonces, si uno tiene estas herramientas, de nuevo, lo que tienen es eso, te permite ver el mapa completo de lo que necesitas ejecutar. En este caso, la matriz de adquisiciones que después deriva, según estas metodologías, claramente hay otras metodologías, en un plan de adquisiciones. O sea, yo de una matriz cuadrada salgo a un plan que se parece un poco a un cronograma en el que voy identificando cuándo voy a necesitar determinados insumos para este proyecto. Aclaro también que este tipo de herramientas están bastante linkeadas a procesos o a proyectos para mí muy de la construcción. Muchas veces hay cosas que uno se encuentra después que parece que, de nuevo, que no cuadran. Para mí la invitación es obviar las cosas que no cuadran y usar lo que te sirve, o intentar hacer una suerte de creatividad para ver cómo yo en el proyecto que yo tengo encuentro cosas similares a ese tipo de procesos que parece que no cuadran en el alcance que tenemos nosotros. Acá, bueno, redacta los pasos para crear la matriz de adquisiciones. Tengo una lista completa de bienes y servicios que voy a requerir para ese proyecto. Determino el sistema de adquisición. A mí esto de nuevo me detengo, me parece muy interesante detenernos en ver cómo va a ser esa compra, esa contratación, porque no es, yo digo, no es soplar y hacer botellas. O sea, por lo menos en los ámbitos en los que estamos nosotros, yo con los beneficiarios lo trabajo mucho en la comunicación. Tenemos un tiempo, tenemos procesos internos que requieren y tienen sus tiempos que son, hacemos lo posible, lo mínimo que se puede, pero no podemos obviarlos, no puedo saltar, no puedo, un director de proyecto no puede esperar que yo en 3 días tenga a la persona contratada trabajando porque no funciona así. Sí, Lu, en esto, sí, quería acotar que, bueno, muchas de las agencias hemos estado en programas financiados por ahí por el PNUD y sabemos también de que muchas veces hay que contratar un profesional y hay que hacer una terna y hay que hacer Exacto. los términos de referencia y hay que armar la contratación y hay que hacer un montón de trabajos y tareas en donde, de nuevo, no es que podemos decir, bueno, esto lo vamos a hacer con este, con este y con este. Para primero hay que ver cuáles son los requisitos, cuáles son los requerimientos, ver si cumplen con esos requerimientos y si no, después termina siendo todo ese proceso de forzar todo el proyecto para que termine llegando a un lugar Un montón de trabajo y es por un hacer. montón de trabajo. Es un Sí. montón de trabajo, sobre todo cuando no se lo tuvo en cuenta desde el diseño del Fíjate proyecto. que si hablamos de este tipo de cosas, por ejemplo, a nosotros nos pasa en el ámbito particular que tenemos en Centro PYME, estamos hablando de un marco legal. O sea, yo no es que te estoy diciendo, no puedo porque, no sé. No. Entonces, si yo contemplé el marco legal desde el principio, esta información ya la tengo. Por eso también igual yo repito que lo complicado es uno hacerse el tiempo y la dedicación o tener el rol dentro de los espacios, el gestor de proyecto que se encarga de todo esto. Esa es la parte, Y de pero nuevo, la no, realidad es que el tiempo muchas veces conspira claro. contra eso, porque a veces hay que presentar el proyecto y vence la semana que viene. Entonces, un montón de cosas que uno desde la teoría las sabe y las conoce, en la práctica decís, bueno, vamos, resolvemos y después vemos, y en ese después vemos, Sí. muchas veces se complica. Sí, tal cual. Y acá también entra que ya vamos a entrar en esa herramienta que es muy interesante, que es el tema de la comunicación. Yo esto lo tomo porque yo creo que es una moraleja que debemos tener todas las personas y todas las instituciones, no sé si del planeta, pero de acá cercana seguro.
Y es, por ejemplo, a mí me pasa en la instancia de formulación, cuando estoy frente a un potencial beneficiario, yo le aclaro todas estas cosas. Uno se las dice, el proceso es así, el tiempo es este, hay tiempos que son inherentes. La gestión de compras y contrataciones no es un proceso lineal. O sea, muchas veces vas, venís, me equivoqué acá, vuelvo, el consultor no puede. Esto que vos decís, yo tengo identificado, lo quiero hacer con Juan Pérez. Bueno, podemos capaz, pero vos tenés que saber que va a haber una terna, que yo tengo que hacer un proceso competitivo y es de nuevo un marco legal, ¿no? No es muy lejano hacer un capricho y uno quiere ofrecer soluciones todo el tiempo, pero son restricciones que hay que tenerlas en cuenta desde el principio. Y retomo el tema de la comunicación porque hay que reforzarla. Después cuando veamos un poquito la matriz de comunicación nos vamos a entrar en eso, pero yo tengo reuniones, por ejemplo, y después refuerzo con un correo, queda por escrito, porque si no, eso después me pasa sistemáticamente que el director de proyecto tiene otra, no, pero yo quiero que, pero, a ver. Entonces, bueno, eso es importante, identificar cuáles son las instancias que requieren más de un canal de comunicación también. Volviendo a la matriz de adquisiciones, yo creo que de nuevo, para mí la moraleja y el mensaje principal de estas herramientas, esta como todas las otras, es darnos el tiempo de sistematizar la información y tratar de hacer como este zoom in, miro lo que estoy haciendo y alejarme y ver el bosque completo, ¿no? De lejos y tratar de volver a la lógica vertical, volver a la lógica horizontal, cada tanto pasear mi pensamiento y las reflexiones por todo ese por todas las cuestiones que ya escribimos, que ya tenemos sistematizadas y no perder ese norte. Particularmente la matriz de adquisiciones, yo me llevo eso de determinar el sistema de adquisición porque para mí es una cuestión que ha sido y que es en la gestión de los proyectos y en la ejecución, en realidad más bien también de los proyectos, una moraleja también muy, muy fuerte. Bueno, calcular el presupuesto estimado, esto acá podemos debatir 1000 horas respecto de hasta qué punto uno o qué estrategia aplico para ver si después la reestructura no tiene que ser tanto. Presupuesto en dólares, pero no, porque hay herramientas de nación, por ejemplo, lo hablábamos con vos, Lu, que no te permiten, por ejemplo, ¿no? O no te permiten determinadas contrataciones por fuera de determinados proveedores. Bueno, todas estas restricciones es re importante tenerlas desde el principio. Y el presupuesto es un desafío enorme. En muchos casos nosotros tenemos desde las líneas una restricción per se, digamos, tenés tantos millones de pesos, no tenés que hacer lo que puedas con esta plata. Y en otros casos se calcula, se pide presupuesto. Hay mucho zapateo con el tema de los presupuestos también porque se vencen cada X tiempo. Entonces, ¿para qué me haces pedir un presupuesto si esto igual no me sirve? La palabra es estimado, la palabra es yo necesito tener una noción del volumen de recursos que voy a necesitar, más allá de las reestructuras lógicas que se puedan hacer. Uno encuentra en la formulación, y me vuelvo a la formulación después, maneras, ¿no? Hay algunas herramientas que te permiten, bueno, aplicarle un 30%. Bueno, hoy te sale 15, aplicarle el 30 y presenta por eso. Y hay otras, yo en algunos casos lo que hacemos es poner ítems o duplicar, digamos, ciertas cuestiones sabiendo que esto en un contexto como el que estamos nosotros, que es innegable, digamos, así, tanta demencia no se puede fingir, ¿no? Entonces uno intenta inventar estrategias para que el impacto inflacionario, llegado el momento, no sea tan... la idea siempre es no perder Y de acá vista... si pedimos que levanten la mano todas las agencias que han tenido problemas con el tema presupuesto, creo que no queda una mano sin levantar. Creo que esto es crítico, porque uno puede pensar un escenario, anticiparse, pero la realidad es que es bastante desafiante a veces acá decir, bueno, va a haber algo de inflación, bueno, un 50, no, 200. La realidad. Bueno, hoy esta es la cotización y mañana es otra totalmente distinta. Entonces, bueno, nos ayuda en este ejercicio de ser creativos. Eso no lo podemos negar de que nos Y pone de a nuevo, prueba ahí todo. siempre es importante mantener el norte en el objetivo, ¿no? Y a uno le toca reestructurar los presupuestos, y bueno, vos reestructurás, y yo por lo menos los escenarios que me he encontrado en las herramientas que manejamos desde la unidad de vinculación tecnológica, se puede siempre reestructurar, pero no perdamos de norte, no podés salir con otro proyecto, ¿no? No, Entonces, eso bueno, también es importante, que en general los proyectos dan la posibilidad, los programas dan la posibilidad a veces de hacer cambios en el plan de inversiones, en tanto y en cuanto se asegure el cumplimiento de los objetivos y que estén marcados dentro de la lógica del proyecto. exacto, Eso exacto. es siempre importante.
Fecha estimada de la publicación de la adquisición, bueno, tiene un poco que ver con el sistema de adquisición que veníamos charlando. Pautas de firmas de contrato, lo mismo. Son cosas que uno cree que, o las personas que quizás no están en los ámbitos que gestionen incluso con más de un organismo, que después hay que rendir, hay que tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? En los proyectos. Yo tengo que hacer una rendición después, entonces yo tengo que mantener una trazabilidad del proceso que yo fui llevando adelante para poder claramente hacerlo lo más transparente posible y manteniendo ese objetivo. Establecer la fecha, bueno, también los contratos, ¿no? Eso es un tema importante porque muchos proyectos implican requieren mucha gestión, mucha gestión. Bueno, a ver la próxima que nos trae. Matriz de riesgos. Bueno, nosotros con los chicos voy a hacer, está mi jefa Anabel, no importa, si ella después me reta. Vamos a hacer algunas, no sé si confesiones, pero la matriz de riesgos para mí es una de las más interesantes. Todas estas, de nuevo, son herramientas vivas, deberíamos todos volver todo el tiempo a revisarlas, a ver qué pusimos. A nosotros nos sucedió algo muy, no sé si es divertido, pero nos encontramos con una matriz de riesgos que nos decíamos, che, qué bien hecha que estaba. Le pegamos a todos los riesgos, todo sucedió. Ahora, lo que también sucedió es que no volvimos a la herramienta a gestionarla, digamos, y a ver cuáles eran las acciones que teníamos que hacer para tratar de que no nos golpeen tantos algunas de las cosas que sucedieron. Todo lo que tenía que suceder sucedió, pero nos agarró bailoteando en el escenario, ¿no? Entonces, la herramienta esta particularmente lo que tiene de nuevo es una sistematización que simplifica el abordaje del riesgo, ¿no? Entonces, bueno, hay distintas definiciones. Acá también lo que tiene interesante es la organización, el riesgo que implica riesgos de cronograma, riesgos de presupuesto, riesgos de calidad, riesgos de alcance. Esto me ayuda de nuevo a organizar la información y el análisis de cada uno de los riesgos. Pásate si quieres luego a la próxima, yo quería ver. Bueno, la matriz no la vamos a ver ahora, pero también tiene un montón de columnas, es tipo Excel. Y lo que tiene de interesante para mí es que en esto de simplificar y colaborar con la esquematización de las cosas, yo cada uno de los riesgos los clasifiqué, los puse según alcance de cronograma o a dónde va a impactar, digamos, y después voy a analizarlos de acuerdo a su probabilidad o a su impacto, ¿no? Entonces, ese análisis no es ni más ni menos que también una estimación. Se puede abordar de distintas formas, llamando a expertos, hay un montón de técnicas. La que usamos casi siempre medio sin querer queriendo es la lluvia de ideas, solitos en el escritorio o si tenemos suerte con un equipo interdisciplinario que nos esté acompañando, y se le pone un valor tanto a la probabilidad como al impacto. La probabilidad es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo, estimo qué probabilidad de ocurrencia tiene, y el impacto es qué tan duro va a pegar, digamos, en el alcance, en el cronograma o en el presupuesto. Y le pongo, multiplicando uno por el otro, me da un valor, y así como hacía Lu con la matriz de stakeholders, los ubico en determinados cuadrantes y eso me orienta respecto de la gestión o cuáles son los riesgos que yo tengo que estar, o qué tipo de acciones voy a abordar, ¿no? Los riesgos también es interesante pensarlos, que hay riesgos, normalmente abordamos o estamos poniendo el foco en los negativos y hay algunos que son positivos, y esos hay que tener positivos en el sentido de que impactan positivamente. Y es interesante gestionarlos también, o sea, acompañar que esos procesos, si hay algo que me va a impactar positivamente, ver cómo puedo hacer para que eso tome forma, ¿no? Y lo que no quiero que suceda, o ver cómo hago para mitigarlo, como dicen las herramientas, o para bajar el nivel de incidencia, trasladarlos. Hay distintos tipos de gestiones que se hacen sobre los riesgos. Pero de nuevo, a mí lo que me parece interesante es que no queden como solamente en una lista o en el cerebro de algunas personas que sabemos que hay cosas que pueden suceder, sino que es interesante poder clasificarlos, cuantificarlos, jerarquizarlos también, y en pos de eso colabora con la gestión, porque sabemos de nuevo, el tiempo es tirano, nosotros mismos somos recursos escasos, entonces, bueno, poder organizarnos y saber cómo abordar ese tipo de todos los riesgos, a mí me parece súper útil, y esta herramienta me parece como de las más que te saca de algo que parece abstracto a una cosa muy concreta, que te da información casi de manera inmediata, digamos, y hasta intuitivamente uno puede saber para dónde salir, con comunicarse, qué alertas despertar, cuáles son las variables que tenés que seguir como más de cerca, porque sabes que ahí hay cuestiones
riesgosas. De nuevo, no vamos a caer, o sea, la cuestión inflacionaria nosotros ya la tenemos como muy, muy naturalizada, incluso asumimos que es así, se formulan los proyectos así con esa variable incluida, pero hay cosas que yo creo que se pueden desde la formulación y desde la gestión reducir el impacto. Estamos hablando muy solas, ¿no? Me parece. Acá veo desde las cámaras. Bueno, acá está la famosa matriz de comunicaciones que también, de nuevo, hago énfasis en esto, han conseguido para mí densificar en una herramienta toda la información que uno necesita para gestionar los proyectos y cada una de las particularidades del proyecto. En este caso, la matriz de comunicaciones tiene, por ejemplo, el usuario, la persona que va a recibir, la persona que emite, la responsabilidad que tiene, el tiempo, y yo acá no lo veo, pero suele tener el canal de comunicación, ¿no? Es como, bueno, yo esta comunicación, hay comunicaciones que yo necesito que sean verbales, pero yo la voy a reforzar con un correo, por ejemplo. Hay comunicaciones que no se dan por correo. Si vos tenés una persona que está súper ocupada y que sabés que probablemente llegue un correo tuyo y no lo vea, bueno, es un WhatsApp más un correo, hay determinadas cuestiones que son más formales, ¿no? Hay comunicaciones que necesariamente tienen un marco formal, pero acá yo creo que es como, la comunicación es como muy clave y el ida y vuelta. La comunicación no es informo necesariamente, sino para mí, por ejemplo, las reuniones son herramientas de comunicación súper eficientes. Porque si uno las coordina bien, deja información, baja información y se lleva criterios, ideas, soluciones para poder mantener las gestiones un poco fluyendo, ¿no? Porque también sucede eso. Y aparte en esto también la segmentación de qué es lo que le interesa a cada uno dentro de eso a comunicar y de diseñar el mensaje en función de eso, porque a veces hacemos una comunicación enorme, un informe gigante de 80 páginas y a cada uno le va a interesar algo de ese informe. Entonces, bueno, comunicar adecuadamente a cada uno y como vos decías, también a través del medio correcto para que la información llegue. Claro, es todo sujeto de análisis y reflexión, ¿no? Cada una de estas, como decía, y es lo interesante es poder darnos el tiempo para diseñarlas, cargarlas, usarlas a nivel y volver a ellas. Esa me parece que es una de las cuestiones que ahí ponía Anabel que a nosotros nos quedó como, acá también me quedó para el último renglón del carro, pero reflexionamos mucho porque uno se da cuenta de la cantidad de cosas que se podrían haber, no sé si evitado, pero esto yo creo que hace a la fluidez de la gestión y que las gestiones normalmente de nuevo no son lineales, uno hace idas, vueltas, ¿no? Y la comunicación, si es eficiente y si es adecuada y asertiva, colabora muchísimo. Yo creo que es una moraleja que no estoy inventando nada nuevo y me parece que a todos nos debe pasar lo mismo. Entonces, bueno, en este tipo de la metodología, particularmente lo que plantea de nuevo es esto de la matriz de esto, la matriz del otro, la matriz, de nuevo, o sea, había más de un ingeniero seguro atrás de esto con los Excels, pero realmente para mí logra eso, condensar toda la información necesaria en un archivo, ¿no? Visual. Y después, acá lo que también me parece súper importante destacar es el tema de la responsabilidad, los roles y las responsabilidades. Es otra herramienta que maneja el BID. eh, y eso es re importante también, ¿no? Que quede muy claro la comunicación de vuelta, que quede muy claro quiénes son responsables y de qué. No solamente la comunicación, sino a lo largo de toda la gestión y de la formulación de los proyectos, ¿no? Hasta dónde llega mi responsabilidad, a dónde empieza la del otro y esa ida y vuelta entre la comunicación y la definición clara de los objetivos y de los roles y las responsabilidades de las personas. Creo que por mi parte, sí. Sería buenísimo si podemos... Vamos a compartir. Bueno, y acá lo interesante de esto es también que cada uno cuente sus Claro. experiencias y que haga sus aportes, porque esto no deja de ser un recorte, pero estamos todos hablando entre pares y todos tenemos experiencia en esto y forma parte del día a día de todos nosotros, así que Ujú. esto es más que nada
compendiar la información, pero sobre todo lo más rico también es compartirlo y que cada uno cuente sus experiencias y diga, bueno, a mí me pasó esto y me generó este aprendizaje y bueno, eso creo que es lo que también nos enriquece a todos. No sé si alguien quiere comentar alguna experiencia que haya tenido y que haya dicho, uy, si lo hubiese pensado antes de este proyecto, me hubiese ahorrado todos estos problemas, que es lo que nos suele suceder. Bueno, Bueno, No sé empiezo si yo, los pues ya quieren que contar, pero por las caras veo que a todas las sonrisas nos viene a la memoria, nos vienen a la memoria situaciones. Rompo el hielo, rompo el silencio. Bueno, Lu y Dolo, muy buena, muy clarita la exposición. Eso es lo que pasó, digamos. Si bien fue todo un raconto y demás, estuvo muy claro. Pero vamos a lo siguiente. Dos cuestiones que a mí me sirvieron y mucho. El concepto de que los proyectos están situados, eso me parece central. Central porque es el mindset que une la formulación con la gestión, entonces eso me parece crítico y muy bueno que lo hayan destacado de la forma que lo destacaron y para nosotros en términos de experiencia siempre estamos pensando en eso y forzando eso porque es la forma de adaptar, la forma de poder, digamos, tener un ajuste cultural a la bajada del territorio, entonces esa parte la vemos como fundamental. Y otra cosa que me llamó la atención o que me volvió a alertar fue el concepto de los objetivos. Los objetivos uno los ve como sencillos y siempre terminan siendo lo más medular y por más que uno tenga experiencia en formulación, siempre la redacción y la sintaxis de los objetivos es compleja. Y no solo es compleja la redacción, sino básicamente lo que hay que buscar acá y que me gustó que destacaran es el rol del formulador y el rol del gestor. Y el gestor toma esos objetivos ya como un insumo dado. Por lo tanto, ahí, digamos, la importancia de ver si se puede conectar o en qué instancia un formulador con un gestor. Entonces, ahí transformo esta reflexión en una pregunta. ¿Qué experiencia tienen ustedes con trabajar formuladores y gestores distintos, trabajar con formuladores y gestores mismas personas o mismo equipo? ¿Y cómo harían para alinear un poco esto? Ujú, qué interesante, no la pusiste fácil. sí. A ver, Dolores. Re interesante, porque para mí la formulación es bien distinta, ¿no? Si bien claramente están vinculados, porque si yo formulo un proyecto, ese proyecto se va a ejecutar y alguien lo va a tener que gestionar, o sea, son consecutivas claramente y deberían retroalimentarse incluso. eh, Parecieran perfiles distintos, porque además la formulación, yo particularmente tengo uno que tiene en la cabeza normalmente bases y condiciones de a dónde está yendo, ¿no? Vos de lo que te agarrás y es, mira, ya estoy cayendo en el error que decía que no había que caer. Vos vas a buscar la información de a quién le querés vender el proyecto, a dónde lo vas a hacer cuadrar. Entonces haces todo un montón de trabajo para que ese proyecto cuadre, que como decíamos con Lu al principio, es una paradoja, un dilema interesante, la cintura y el poder argumentarlo bien para que cuadre, pero Hardy, que no forcemos un encuadre porque lo sufrimos. Re interesante la pregunta en cuanto a la gestión. Para mí es un perfil muy distinto, pero me quedo con la inquietud, digamos, ¿no? O sea, yo particularmente dentro del Centro PYME un poco hago las dos cosas. No sé si lo hago bien. Ahora que no sé Sí, cuál hago en realidad todo el tiempo, pero sí, pues yo los visualizo en principio como perfiles diferentes. Por eso me sí, quedo por con... ahí tal vez el formulador tiene más que trabajar en relevar información, en unir puntos, en descubrir cuáles son esos problemas, en transformar esos problemas descubiertos en objetivos, en ajustar eso a una convocatoria, y el gestor es la implementación, es bueno, cómo transformo estos objetivos con los recursos que tengo en resultados y en impacto. Entonces, la gestión misma y por ahí puede ser un perfil más ejecutivo, pero en muchos casos, y por ahí a nosotros nos pasa en función de nuestras estructuras y demás, que muchas veces hacemos todo el punta a punta. Ahí levanto la mano, Ana. Perdón por el sonido de fondo, que se va a escuchar bastante.
Es cierto que son dos perfiles distintos porque uno tiene que tener la suficiente capacidad de captar la idea de lo que se quiere hacer y transferirlo a un formulario vendible, que es lo que decía Dolo, digo, cómo venderlo según dónde lo estás presentando. Mientras que el ejecutor tiene un perfil de ejecución, de lograr que eso se haga en el tiempo y demás, son dos perfiles distintos. Eh, pero a veces cuando hay programas de muy largo plazo, proyectos muy de mucha envergadura, es bueno que al menos que se sostenga en el equipo ejecutor o al menos que tenga algún rol, porque muchas veces se pierde en la ejecución de vista cuál era el objetivo que habíamos planteado, que es un poco lo que vos decías, el objetivo es tan importante y es lo que por lo que se va a medir al final ese proyecto, o sea, al final se va a medir si se cumplió con ese objetivo y a veces se pierde, o si son dos distintos, el ejecutor no termina de entender bien cómo fue la génesis de esa formulación. Así que son perfiles distintos, pero está bueno que convivan en algún momento para que se haga ese traslado de uno al otro. Y además, el que formula también tiene que saber de la ejecución para poder formular proyectos que después sean posibles de ejecutar. Si no, tenemos platos voladores, muchos formulados. No de Dolores. Dolores lo hace muy bien. Gracias, Ana. Ahí Daniel también tiene la mano. Bueno, primero felicitar a Silvia y a Dolores por la charla, por el contenido, por el trabajo, cómo transmitieron esto. Y la buena pregunta de Marcelo, que básicamente, en el caso, por lo menos en el caso de la agencia nuestra, aprendimos de algún modo a trabajar con un perfil de experto trabajando en el equipo que gestiona el proyecto. Si mientras se pueda hacer eso, me parece que ahí está el óptimo. La tengo ahí a Luciana Cataño, que está ahí en Rafaela ahora. Y ella es básicamente es la que se ocupa de que todos los proyectos de ella, básicamente nuestra experta formuladora, tiene un recorrido de muchos años en este tema y además, pero además de poder tenerla trabajando con nuestro equipo y integrándose también en la gestión, me parece que hace que los proyectos tengan mayor, sean mucho más eficaces, mucho más eficientes y se consigan los objetivos de una manera de no desviarnos, ¿no? Además los proyectos hay que rendirlos después, hay que ir generando los indicadores, así que nada, Luciana, revalorizo tu trabajo. Bueno, muchas gracias Dani, y lo que estaba escuchando realmente es la realidad creo que de todos. Creo que es importante trabajar en equipo, que en el tema de formulación no esté el formulador solo, sino que esté la persona que lo va a ejecutar, digamos, a llevar adelante, y también el soporte administrativo, porque es fundamental. Por ahí a veces cuando uno se plantea un proyecto, bueno, están comprar tal equipo, contratar a tal, pero después hay que ver justamente cuestiones administrativas de cada institución. ¿Cuándo nos va a venir el dinero? ¿Cómo se tiene que rendir? Más allá de las cuestiones propias de cada convocatoria. Entonces a mí me parece que es fundamental armar equipos en las agencias, que esté un formulador, pero que también que estén los técnicos, la gente que va a trabajar en lo que es la ejecución del proyecto y también el soporte administrativo. Sí, totalmente. Que estén todos involucrados es fundamental también. Y la interdisciplinariedad, eso también es clave. Sí, es clave porque todos tenemos nuestro sesgo y todos vemos así de lo que sabemos y bueno, siempre se enriquece mucho escuchando a otro que viene de otra disciplina, que ve las cosas de otra manera y nos abre la cabeza. Entonces eso es siempre muy fundamental para enriquecer la calidad de cualquier proyecto. Sergio, Marcelo, así que en ese orden. Buenas tardes. Bueno. En primer lugar, bueno, muchas gracias por la presentación, muy sólida, muy abarcativa del modelo y muy bien llevada adelante. Así que
Yo voy a hablar de dos temas, voy a plantear dos temitas. Uno, para no ser tan abundativo sobre este tema, de lo que significa la terrenalidad de gestionar un proyecto, de gestionar, de lograr que lleguen los fondos. Parece que una de las virtudes porque es muy común esto de que lo que planteó muy bien Marcelo, de que el formulador va por un lado, tenés una oficina de formulación, o a veces lo tenés tercerizada la formulación, y después, bueno, hay que llevarla adelante. Por eso es muy que los formuladores conozcan los vericuetos de los programas a donde se van a meter, ¿no? Porque normalmente a veces tenemos que poner algo en una presentación porque necesitamos calzar tal o cual cosa, porque las bases y condiciones del programa así lo requieren. Y bueno, y después hay que tener la plasticidad y la flexibilidad de esquivar un poco las trabas que se pueden llegar a generar. Lucila, había marcaste con el tema del BID y del tema del PNUD, y son proyectos que después están diseñados para que sean en los grandes centros urbanos, y cuando vos te alejas un poco de los grandes centros urbanos, donde no es tan fácil conseguir una terna de profesionales que tengan un currículum adecuado a lo que el BID pretende en tal o cual... Bueno, eso es importante, que el formulador tenga esa plasticidad, ¿no? Creo que está más que dicho todo lo que hablaron al respecto, era hacer ese comentario. Yo me quedo, y en línea con por ahí las charlas que tuve la oportunidad de dar, y en línea a los proyectos y a su relación con la gobernanza. Me parece que qué esquema de comunicación plantean o sea, tienen un esquema de comunicación distinto según el modelo de gobernanza de la agencia que tiene el proyecto. Considera todos los stakeholders del proyecto para mitigar los posibles conflictos de agencia que puedan llegar a haber. Cada proyecto tendría que tener un esquema de comunicación distinto. No sé si escuché yo bien, lo perdí un poco a Sergio. Em, yo a priori, Sergio, te diría que sí. Esquema, yo creo que quizás hay herramientas que se pueden adaptar a distintos proyectos, pero sí la forma o los canales de comunicación o el caudal incluso de información que va a circular es distinto, dependiendo de los proyectos, digamos. Está bueno hacer, te diría que para cada proyecto como un esquema de gestión distinto. Más allá que uno trae, por eso decíamos esto de que las herramientas son como muy rígidas y tienen esta metodología, y lo interesante es quedarse como más con la metodología y la lógica de razonamiento y con por ahí con los aprendizajes que hemos tenido todos y todas en estos ámbitos, ¿no? Que complejos y de cambio y de la necesidad de poder adaptarnos y de no perder el norte en cuanto a los objetivos. Em, Sí, Perdón, de nuevo, yo no coincido. sé si te escuché bien, Lu, no sé si querés. No, sí, sumar, coincido con lo que vos planteabas y también considero que si bien todos los involucrados tienen que tener la noción general del proyecto, por ahí hay información específica que a uno le interesa y que al otro no, y que a lo mejor dar toda la información hace que se generen ruidos en la comunicación y que no sea asertiva. Entonces decir, bueno, ¿qué tengo que comunicar? ¿Qué no puedo dejar de comunicar a cada uno? Bueno, el que pone la firma y que tiene que pagar tiene que tener los números, tiene que tener claridad en qué se está pagando. El que tiene que hacer la rendición tiene que tener claridad de cuáles son las pautas. El que tiene que ejecutar tiene que tener claridad de cuál es la calidad esperada en la ejecución. Ser claro en función del rol de cada uno y tratar de manejar la comunicación de forma segmentada. Por supuesto que es una gestión adicional al proyecto, es otra cosa más a gestionar, donde a veces es más fácil decir, bueno, te mando el documento y cada uno que de ese documento vaya marcando la parte que le toca. Eso por ahí es más simple, pero si vamos a la gestión y a la efectividad de la comunicación, idealmente tener el mensaje segmentado de acuerdo a lo que se espera
de cada uno de los que forman parte del proyecto. Bien. Marcelo. ¿Se me escucha ahora? Ahí está. Sí. ¿Por qué la pregunta? Y de tono así más. A nosotros nos toca la particularidad de justo tener que estar de los dos lados del mostrador. Nosotros muchas veces somos sujeto de presentación en una convocatoria y somos quienes formulamos. Y en ese sentido, cuando hacemos formulaciones para la agencia, lo que buscamos es la mayor integración posible del equipo. Y tanto formulador como gestor y demás lo tratamos de imbrincar desde el momento cero y que después tenga toda una continuidad y toda una homogeneidad. Pero por el otro lado, nos toca ser administradores de un fondo y somos los que gestionamos las convocatorias. Entonces, yo les quería compartir, y por eso me servía todas las experiencias que ustedes nos pudiesen volcar, es que para este año, en nuestra gestión del fondo, generamos como muy identificado la función del formulador, la del gestor y la del evaluador por separado. Y vamos hacia generar 3 padrones distintos con capacitaciones muy, digamos, específicas para cada uno y que no haya necesariamente conectividad en sí. Es un riesgo que estamos tomando por lo que ustedes dijeron, digamos, en Saber esto de que finito. no se tome tanto como un compartimiento estanco y demás. El punto es que, qué es lo que vimos nosotros en el territorio que nos llevó a hacer esta decisión y que después, bueno, en algún momento les contaré cómo nos fue ante esta posible ventaja o desventaja. Hay cámaras con mucha estructura que tienen sus propios formuladores y tienen sus propios gestores. Y hay cámaras y clústeres menores que son quienes aplican a nuestro fondo que tienen una estructura bastante más chica y se quedan solo con los gestores y tercerizan, como decía Sergio, la formulación. Entonces, dejemos afuera los evaluadores, que siempre los buscamos un espacio objetivante extra agencia, con lo cual ahí es fácil ver el porqué de la separación. Pero el tema de la formulación y la gestión es un poco la realidad que nos impuso el territorio. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que nosotros llegamos como conclusión? Que en las formaciones que nosotros les demos desde la propia agencia, tratemos de marcar esto de cuáles son los puntos de contacto que son básicamente el 100% si uno lo quisiera forzar, pero teniendo en cuenta las idiosincrasias de ejecución y la idiosincrasia de formulación. De ahí es que derivó la pregunta, de ahí es lo que me gustaría y que me sirvió escucharlo, pero nosotros lo estamos poniendo en implementación a partir de estas últimas 2 convocatorias del año y el año que viene, y ya les contaré cómo nos va, pero tomamos el riesgo por territorio de buscar perfiles separados entre lo que es un formulador y lo que es un gestor hacia los proyectos externos que vienen a las convocatorias nuestras. ¿Sabés qué se me ocurre, Marcelo? Que no voy a decir ninguna novedad muy nueva, y es el tema justamente de la comunicación. A nosotros nos ha pasado y nos pasa. ¿Qué información va a necesitar el eslabón siguiente o anterior, digamos, o sea, entender que igual es un sistema y que va a necesitar información e información de una determinada manera? A nosotros nos pasa ahora con el proyecto de BID, que yo lo estoy mirando al señor de UPF porque sé que tiene que rendir los créditos y yo, ¿quién es la información para que no la pifies cuando vas a rendir? Ujú. ¿Cuáles son las categorías de datos y cómo lo querés organizado? Yo te organizo la información así para que él lo tenga lo más fácil posible. Y después volviendo a una moraleja también de Sergio del territorio, a nosotros nos pasó con un PNUD, no voy a decir mucho porque voy a hablar mal, pero nos pasó que cuando fuimos a rendir nos pedían un informe. El informe, porque uno se queja también de la formulación y de lo rígido que son a veces los formularios, ¿no? Y ahí tenemos otro dilema. Bueno, Sí. yo te mando mi informe. Él recibía 40 informes de todo el país. Y entonces después se dio cuenta que necesitaba una determinada estructura para poder analizarlos todos más o menos igual, que es lo que les pasa a cualquiera que analiza proyectos después también. Vos sí, formulalo así como vos quieras, pero después tenés que comparar una cosa con otra o tenés que ver dónde encontrás la información que vos necesitas ver para determinadas cosas. Ponerse, como decía también en un momento, en el zapato de la persona que tiene que gestionar y laburar con la información que yo genero es decime cómo necesitas que te la mande. Casi para mí literalmente así. ¿En qué formato? ¿Con qué calidad? ¿Te gusta el Excel? ¿Te gusta el Word? ¿Te gusta el PDF? ¿Cómo te sirve? ¿Querés hacer un copy-paste? Yo te lo pongo exactamente como vos lo necesitas. Evitar los errores humanos, digamos, en ese sentido, ¿no?
Eso es interesante, ¿no? Como te digo, no te estoy diciendo nada muy nuevo, porque No, de no, nuevo caemos en la comunicación, pero en el detalle de la necesidad de información y de cómo la necesita. Me parece clave. vale, lo estamos tratando de trabajar así. Nosotros tenemos todas ahora los formularios con las plantillas para que todo el mundo tenga el mismo formato en la devolución, porque eso nos va a ayudar a una segunda parte, que es donde nosotros hacemos jugar un poco la comunicación, como decís vos, como lubricante de todo el proceso. Básicamente lo estamos atando a gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento del marco de todos los proyectos es lo que nos permite buscar ese linkeo y ahí, a partir de ahí, con banco de experiencias y con lo que sería cada uno de las propias lógicas, jugar con ese componente de comunicación ad hoc que se necesitaría en cada proyecto. Eso es lo que estamos, a ver, esto es teórico. En lo práctico te lo voy a plantear dentro de 2 o 3 meses para ver cómo nos fue, ¿no? Bueno, queremos queremos Tenemos la saber. experiencia. Después contanos. Nos vemos, sí, complejo. Bueno, y éxitos con eso. Daniel, Gracias. Daniel, ¿no tenés la mano levantada? ¿O quedó? Levanté la mano, bueno, esperemos a ver cómo le va a Marcelo con esto, me parece que es una experiencia. Me quedé pensando lo siguiente, hemos opinado agencias que tenemos equipos donde tenemos formuladores adentro, internos, pero muchas agencias no tienen formuladores, de hecho los equipos técnicos son a veces una sola persona, y habría que pensar de qué manera podemos ayudar desde FADELRA, las agencias que obviamente acá hay una capacidad muy alta, muy fuerte. De hecho, recién pasó gente acá que yo corté la cámara y me preguntaban qué estaban haciendo y me pidieron el material. De hecho, la gente que está trabajando con la agencia nueva del sur de Mendoza va a usar este material para capacitar el equipo técnico, con lo cual esto que estamos dejando seguramente lo va a ver mucha más gente. Entonces también me parece que hay que pensar en adelante cómo ayudamos a las agencias que por ahí no tienen formuladores, que sería un poco ahí, ayudarlos a que también rompan este círculo que, digo, en la medida que uno no tiene capacidades para formular proyectos o contrata a alguien y ese alguien no se involucra de la manera que estamos pensando nosotros, también se le dificulta y los proyectos son más difíciles de que nos lo aprueben. Y las agencias quedan afuera a veces de poder pegar esos saltos gracias a programas. Muchas de nuestras agencias han logrado presentar proyectos que han sido hitos, entonces te han permitido pegar un salto y ese salto te permite incorporar gente, incorporar equipo y eso ya te pone en otra liga, digamos, te pone en otra órbita. Entonces me parece que tenemos que también pensar eso, una reflexión que hago, a ver cómo desde la federación podemos ayudar a esas agencias que hoy no tienen todavía formuladores en sus equipos. Gracias. Sí, Mónica. Estás muteado. Ahí está, ahora sí. Hola, ¿cómo están? Gracias, Hola, ¿cómo Lucila, Dolores, por bueno, Hola. todo lo que nos han brindado. Y bueno, me sumo al comentario de Daniel. Creo que también más allá de la formulación, creo que también es ayudarnos a establecer los objetivos, que también decía Marcelo. Porque, por ejemplo, a lo mejor en nuestro caso, bueno, sin a lo mejor tener toda la experiencia y habiendo tenido lo que hay técnico en el programa de fortalecimiento, quizás nos establecimos objetivos demasiado ambiciosos o muy complejos, terminó siendo el proyecto, porque fuimos por la modalidad 2, donde incluía fortalecimiento más capacitación, y a lo mejor por hacerlo ambicioso se dilataron los tiempos. A lo mejor no sé si hubo error de formulación, pero a lo mejor también alguien que nos ayude a establecer objetivos que sean por ahí, tener logros, aunque sean más chiquitos, a veces más motivante y te permite dar ese salto que ir a algo de entrada muy grande. Así que para nosotros fue una experiencia, primera experiencia de formulación,
pero creo que más allá de la formulación, que creo es importante ese mapeo y a lo mejor donde hay capacidad disponible dentro de las agencias, de la red de FADELRA, que podrían estar brindando este servicio, que hasta incluso puede ser un servicio remunerado, pero que le permitiría al resto de las agencias dar ese salto y bueno, que podamos trabajar en equipo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Mónica. Bien, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, contar alguna experiencia. Bueno, si no, les damos las gracias a todos por estar acá, por participar, por contarnos sus experiencias. Y bueno, creo que a todos nos enriquece mucho escucharnos a todos, porque es algo en lo que todos trabajamos día a día y donde todos tenemos mucho para aprender y bueno, siempre suma esto de la red. Así que agradecerles a todos la participación y bueno, Dolores, Gracias. gracias también. Muchísimas gracias. Un Muchas placer. gracias. Gracias, Dolo, gracias, Lu, gracias a todos por Muchas vernos. gracias. Cuídense. Muchas gracias. Gracias a todos. Excelente todo, gracias. Gracias. Chao, chicos, hasta luego. Buena semana. Nuevamente.